Buenos días, mi nombre es César Montero, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro en la maestría de Gerencia Empresarial. En la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre la economía como ciencia. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Debido al hecho de que los recursos son escasos, la humanidad se ve en la necesidad de administrar estos recursos a fin de satisfacer sus necesidades. La ciencia económica estudia la toma de decisiones del individuo, del colectivo y del Estado en la asignación de estos recursos. Nosotros reconocemos que la economía es una ciencia social ya que estudia al individuo como un agente económico y su interacción con el colectivo a fin de afrontar el problema económico. ¿Y qué es el problema económico? Surge al contrastar los recursos existentes con las aspiraciones ilimitadas de la sociedad. El problema económico es el uso de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades ilimitadas de la sociedad o las aspiraciones ilimitadas de una sociedad, lo cual nos lleva a tres interrogantes que debemos afrontar: qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. A esas interrogantes le vamos a dar respuesta a través del llamado modelo económico, que concretamente es el conjunto de procesos sociales y de producción que se siguen para lograr el mayor equilibrio posible en la búsqueda de la solución del problema económico. Otro concepto íntimamente asociado a la materia económica es el mercado, el cual se define como el conjunto de transacciones de bienes y servicios entre individuos. Comúnmente se acepta la creencia de que la economía como ciencia nace en 1776 con las ideas del filósofo Adam Smith, el cual es considerado el padre de la economía por ser el primero en estudiar la actividad económica y el fundamento de los mercados de manera rigurosa aplicando el método científico. Los resultados de su investigación se publicaron con el nombre La riqueza de las naciones. Se le considera también el padre del liberalismo económico debido a su análisis y defensa del libre mercado y la no intervención del Estado en la economía. Por supuesto, como en cualquier otra ciencia, la economía ha derivado en muchas teorías y escuelas de pensamiento, que podemos separarlas en dos grandes enfoques. Por un lado tenemos a los liberales o clásicos y por el otro a los intervencionistas. Los liberales defienden la propiedad privada y los contratos voluntarios. No consideran necesaria la intervención del Estado en la economía. Los intervencionistas, por otro lado, defienden la participación activa del Estado para solucionar los desequilibrios económicos. Estas escuelas de pensamiento han estado enfrentadas desde su nacimiento, llegando a su máximo conflicto en lo que se conoció como la Guerra Fría en el siglo pasado, en donde las potencias hegemónicas compitieron entre sí para imponer su modelo económico y así garantizar la supremacía de su modelo político. Ahora bien, aplicando estos principios y conceptos básicos de la materia, podemos concentrarnos en evaluar el siguiente planteamiento. ¿Cuál es el problema de la economía venezolana en la actualidad? Al hacernos este planteamiento podríamos pensar en la inflación, la devaluación, el deterioro de la capacidad productiva, los bajos sueldos, el desempleo, la inseguridad jurídica y hasta factores externos. Pero al analizar detenidamente estos problemas, podemos observar que estas dificultades parecen consecuencias de algo más profundo. ¿Y cuál podría ser ese problema? En mi opinión, la clave del éxito o del fracaso económico está atada al modelo económico que se adopte. En Venezuela, el modelo que ha imperado en las últimas décadas se reconoce a sí mismo como socialista. El Estado posee un gran poder económico por ser el único propietario de los recursos minerales, el principal poseedor de las tierras, posee empresas de todo tipo, controla los servicios básicos y controla el sector financiero y el mercado cambiario a través de instituciones públicas. Pero para entender el porqué de este sistema económico y político, tenemos que irnos a los antecedentes. Venezuela, desde su nacimiento, por estar emparentada al Reino de España, se formó con un sistema económico y político que dependía en gran parte de la corona. El Estado español, a través de la figura del rey, asignaba tierras y otorgaba concesiones a sus nobles. Se consideraba a la corona como el principal propietario de los territorios bajo su protección y a sus ciudadanos como súbditos.
Este sistema parece haber sido aceptado de tal manera por la sociedad que, a pesar de la transformación política que inició en 1810, en la cual se empieza a considerar a Venezuela como un estado soberano, el sistema económico se mantuvo casi intacto. Con el paso del tiempo, Venezuela fue adentrándose en la modernidad. Empezaron a explotarse nuevos y valiosos recursos a través del mismo sistema de concesiones, hasta que en 1975 el Estado nacionaliza la industria petrolera. Este hecho profundizó el sistema intervencionista que fue perfeccionado con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. En este periodo, el Estado, como nunca antes, decide involucrarse en cada aspecto de la vida económica de sus habitantes. Se propició la lucha entre clases y se aumentó el gasto público. El Estado sostuvo este sistema intervencionista alimentándose principalmente de la renta petrolera que en los primeros años del siglo XXI alcanzó cifras históricas. En el mundo de hoy se considera que la principal tarea de un Estado es garantizar la seguridad, la justicia y el equilibrio entre los ciudadanos, a través de leyes que serán creadas a través de instituciones que cumplirán y harán cumplir las reglas de un juego limpio para garantizar el bien común y la libertad. Pero en Venezuela el Estado asumió un rol mucho más protagónico y paternalista. Se nacionalizaron empresas estratégicas, se creó un control de cambio que colocó al Estado en el centro de la dinámica de la importación, también se crearon bancos con capital público y en general se nacionalizaron todo tipo de empresas. A este sistema se le conoce como socialismo del siglo XXI. En el año 2013, tras conocerse el deceso de Hugo Chávez, el país entra en un periodo de inestabilidad política que con la caída de los precios del petróleo generaron todo tipo de problemas. El principal de ellos fue el desencadenamiento de la devaluación más importante de la historia del país. También la escasez de productos de precios controlados, inflación, cierre de empresas, fuga de capital, migración masiva, desindustrialización y una recesión prolongada. Muchos se asombraron de que al país unos pocos eventos económicos lo afectaran tanto. La verdad es que Venezuela durante los últimos años perdió su capacidad productiva debido al sistema imperante y todos los sectores se vieron perjudicados por vivir dentro de una economía artificial sostenida principalmente por el petróleo. El Estado, en su afán de controlar la economía, descuidó, tal vez a propósito, a la propiedad privada, la confianza en la moneda nacional, eliminó los incentivos a los sectores productivos y lo que a largo plazo devastó la industria, empobreciendo a gran parte de la población. En el año 2018, después de varios años de resistencia al cambio, el modelo económico parece haberse agotado y el sector político aceptó que no podía controlar indefinidamente la economía y para sobrevivir renunciaron parcialmente al control del mercado cambiario y los controles de precios fueron barridos. Estas medidas fueron aplaudidas por muchos analistas y vistas como un electroshock para una economía moribunda. Se superó la escasez de productos básicos en cuestión de días, se masificó el dólar como instrumento de cobertura financiera, empresas nuevas nacieron, el sector importación tuvo una gran recuperación. Al poco tiempo, al sector financiero también se le permitió asimilar la nueva realidad cambiaria y beneficiarse del uso de las divisas. Actualmente, tras el colapso de los sectores productivos, pareciera ser que el Estado está dispuesto a reducir en parte su participación y a aceptar que su modelo intervencionista fracasó. Finalmente, como apreciación personal, diré que una de las consecuencias más graves de este sistema es que propicia la corrupción, y la corrupción debilita las instituciones, y sin instituciones fuertes hasta la libertad se ve entredicha. Muchas gracias.